Ahora vamos a ver la epistasia recesiva. La epistasia, como dijimos antes, significa interrupción de la vía metabólica. Entonces, si tenemos que el alelo A mayúscula permite la expresión del color y el alelo A minúscula o recesivo bloquea la expresión del color, y el alelo B grande determina color de pelaje negro y B chica determina color de pelaje marrón, veamos ahora cómo van a ser los distintos genotipos y fenotipos en este caso. Una epistasia recesiva estudiada, interacción génica de epistasia recesiva estudiada, es el caso de los labradores. ¿Sí? En el caso de los labradores, ustedes saben que tenemos 3 fenotipos: el negro, el chocolate y el dorado. En el caso, vamos a ver cómo van a ser estos 3 fenotipos, a partir de qué genotipos van a surgir. Tenemos que en la epistasia recesiva dijimos que un precursor sirve como sustrato para que una enzima A produzca un intermediario y ese intermediario actúa como sustrato de una enzima codificada por un gen B, ¿sí? Si ese gen B es dominante, el producto final va a tener tanto el alelo dominante de A como el alelo dominante de B y me va a dar color negro. Si tenemos que el gen A dominante se combina con una enzima producida por el gen B recesivo, me va a dar color marrón, ¿sí? Entonces, esto es cómo sería la vía metabólica si no hubiera interrupción. Pero si hay interrupción de la vía metabólica, esa interrupción está dada por el alelo recesivo de A, ¿sí? Entonces no se va a producir el intermediario que va a servir como sustrato para la enzima B determinada por el gen dominante B o para la enzima B determinada por el gen recesivo B. Entonces no va a haber color y se va a producir el fenotipo dorado de los perros labradores. Ahora, otra vez, estudiemos esta interacción cuando ocurre epistasia recesiva a través de las frecuencias fenotípicas de la F2. ¿Cómo se reagrupan de la siguiente manera? Dijimos que 2 individuos F1 para 2 genes distintos que recombinan independientemente me producen 4 tipos de gametas, todos en la misma proporción. Y cuando esos 4 tipos de gametas se combinen, me van a producir 16 individuos, ¿sí? Y cada uno en su proporción. Entonces, tenemos que los individuos de fenotipo negro van a ser aquellos que tengan el alelo A dominante con el B dominante, ¿sí? Y los que tienen el pelaje en marrón van a ser individuos que tengan el gen dominante de A con el gen recesivo de B, que van a ser 3. Y los que tengan el pelaje dorado van a ser aquellos que tengan el alelo recesivo de A y el dominante de B, o los dobles recesivos, es decir, el de A y el de B. ¿Por qué? Porque estos individuos con el alelo recesivo de A son los que me están interrumpiendo la vía metabólica y hacen que no se me produzca pigmento,
¿sí? Entonces, las proporciones fenotípicas de la F2 en la que se reagrupan los individuos que tienen epistasia recesiva es 9/16, 3/16 y 4/16. Entonces 9, 3, 4. Por eso los individuos o los perros de pelaje marrón son más cotizados que el resto, porque son los que en menor proporción son los que se van a producir. Bien. Ahora veamos la epistasia doble recesiva. En la epistasia doble recesiva quiere decir que cuando está alguno de los dos genes en estado recesivo, se me van a bloquear las vías metabólicas. Entonces no voy a tener un pigmento si estamos hablando de pigmento. Si tenemos los dos genes en estado dominante, por ejemplo, permiten la expresión del color. Cuando tenemos uno de los dos genes en estado recesivo, bloquea la expresión del color. Un ejemplo de epistasia doble recesiva es el del guisante de jardín. Este guisante de jardín, el color de la flor del guisante, la expresión del color de la flor del guisante de jardín. La expresión del color de la flor del guisante de jardín, si tiene los alelos A dominante más B dominante, expresa color púrpura. Si tiene los alelos A dominante más B recesiva, no produce color. Si es los alelos A recesivo más B dominante, sin color. Y si tiene los dos alelos recesivos, también es sin color. Como vemos acá, por eso se llama doble recesiva, porque cuando esté cualquiera de los dos alelos de los dos genes en estado recesivo, no se produce pigmentación, o sea que no se produce color, no hay expresión de color. Estudiémoslo entonces desde la vía metabólica. Tenemos que un precursor, si ese precursor sirve de sustrato para una enzima A, se me produce un producto que es un intermediario, y ese intermediario va a servir de sustrato para una enzima B. Esa enzima B con ese sustrato me va a producir un producto final que tenga los alelos A dominante y B dominante, y se me va a producir la expresión del color púrpura, ¿sí? Entonces tengo los guisantes de jardín con expresión de color púrpura. Ahí no se me interrumpió la vía metabólica porque tengo los dos genes con sus alelos dominantes. Ahora, si tenemos cualquiera de los dos alelos recesivos, se me corta la vía metabólica, y si bien tenemos el alelo B recesivo, entonces el precursor pasa intermediario, pero ese intermediario no sirve como sustrato para la enzima B, ¿sí? Porque la enzima B no está. Entonces no se produce color. Y en el otro caso, que es cuando se corta la vía metabólica en la enzima A, porque se produce la enzima A recesiva, no se puede unir al precursor, entonces se corta la vía metabólica también y tampoco se produce color. Entonces, cuando cualquiera de los dos genes tenga en su estado recesivo, no se produce color, por eso se llama epistasia doble recesiva. Y cuando estén los dos alelos recesivos, tampoco se produce color. En esta diapositiva se ve lo mismo que habíamos dicho antes, que cuando uno de los genes está en estado recesivo, corta la vía metabólica, por lo tanto no se forma coloración en la flor del guisante del jardín.
Y en esta diapositiva tenemos cuando los dos genes, cuando están con los alelos recesivos, con sus dos alelos recesivos, cortan la vía metabólica también en la deposición del color en el guisante de jardín. Por lo tanto, las flores de los guisantes de jardín van a ser blancas. Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo se agrupan las frecuencias fenotípicas de la F2 en la epistasia doble recesiva. Otra vez tenemos que dos individuos F1 para dos genes distintos que recombinan independientemente uno del otro porque se encuentran en pares de cromosomas homólogos distintos. Tenemos cada uno de esos individuos F1 me va a producir 4 gametas distintas. Se las ponemos en el cuadrito de poner y me van a producir 16 individuos según este cuadrito. De los 16 individuos, 9 sobre 16 van a tener el alelo A dominante y el B dominante. Y 7 sobre 16 van a tener los alelos 3 sobre 16 A dominante y B recesivo, 3 sobre 16 A recesivo y B dominante y 1 sobre 16 los dos recesivos. Entonces, en este caso, las proporciones van a ser 7 sobre 16 flores blancas. Entonces, las proporciones fenotípicas, como se agrupan en la F2, van a ser 9, 7. 9 sobre 16 flores púrpuras, 7 sobre 16 flores blancas. ¿Cómo podemos determinar si dos genes están actuando con interacción o sin interacción? Nosotros lo podemos determinar a través de la prueba de chi cuadrado. Cuando nosotros tenemos en F2, pues dijimos que teníamos, cuando considerábamos dos caracteres mendelianos sin interacción, teníamos 4 fenotipos. Esos 4 fenotipos o clases fenotípicas estaban en una proporción de 9 sobre 16, por ejemplo, redondas y amarillas, 3 sobre 16, redondas y verdes, 3 sobre 16, rugosas y amarillas, y 1 sobre 16, rugosas y verdes. ¿Sí? Lo estudiábamos así y teníamos esas frecuencias fenotípicas en F2. Los grados de libertad eran igual a 3 porque es el número de clases fenotípicas menos 1 y el número de probabilidad, como siempre, entramos con 0,05. Bueno, ¿cómo podemos ver cuando existe interacción entre dos genes? También con la prueba de chi cuadrado, y podemos estudiarlo en las proporciones fenotípicas de la F2. Si estamos estudiando un caso del que nosotros creemos que es epistasia dominante, nuestras proporciones fenotípicas según la F2 van a ser 12 sobre 16 de un fenotipo, 3 sobre 16 de otro fenotipo y 1 sobre 16 de otro fenotipo. O sea que tenemos 3 clases fenotípicas distintas. Y nuestro número total de individuos va a estar comparado con los 16 individuos que nosotros tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un número total, por ejemplo, de 140 individuos, entonces tenemos, si 140 individuos es 16, por ejemplo, nuestros individuos observados, supongamos que son 128, ¿a cuánto? 128 por 16 dividido 140, ¿cuántos individuos corresponden? Hago esa regla de 3 simple y así para todos los demás individuos para sacar las proporciones de individuos, las proporciones de individuos observados y los calculados. Los observados los tengo que sacar los calculados. ¿Cómo saco los calculados? Si yo tengo 16 individuos de una clase, que es lo que me da la frecuencia fenotípica, equivalen a 140 individuos, que es lo que yo observo, entonces
tantos individuos que yo observo a cuánto equivalen, y voy sacando así la frecuencia fenotípica. No sé si fue clara, si no fue clara lo podemos ver en un horario de consulta, porque no siempre van a tener las proporciones de la F2, ¿sí? Ustedes muchas veces van a tener que averiguar en los problemas que se les plantean cómo van a hacer, a qué se ajustan esas proporciones que tienen en el problema. Lo mismo pasa para la epistasia recesiva. Ustedes tienen que la F2 se ajustan al 9, 3, 4. ¿Sí? 9 van a ser de un fenotipo, 3 sobre 16 de otro fenotipo y 4 sobre 16 de otro fenotipo. Tanto para la epistasia dominante como para la epistasia recesiva van a tener que los grados de libertad van a ser igual a 2, porque tienen 3 clases fenotípicas menos una, ¿sí? Y entran a la tabla también con el 0,05 de probabilidad. Y en la epistasia doble recesiva lo que cambia es que tiene el grado de libertad igual a 1, porque ustedes están viendo dos clases fenotípicas. 2 clases fenotípicas menos 1 es igual a 1. Ese es el grado de libertad con el que tienen que entrar a la tabla y ver si sus resultados observados se ajustan a los esperados para alguna de estas epistasias, ¿sí?